tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque vamos a hablar de un tema fundamental para todos los papás que están por tener un bebé. La importancia de que su pequeño sea revisado para determinar si no tiene alguna malformación del corazón. La cardiopatía congénita figura entre las causas más comunes de mortalidad en los pequeños en nuestro país, así que debemos de tomar esto en cuenta. Y para hablar de ello, es un gran honor para mí dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica a Audelia Villarreal. Ella es presidenta de la Fundación Corazón de Niño. Audelia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, Diane, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a las personas que están conectadas y nos escuchan a través de tu programa. Muchísimas gracias. Está también con nosotros la doctora Guadalupe Jiménez. Ella es cardióloga pediatra. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la audiencia que está en este momento conectada. Y el doctor Moisés Mier, también cardiólogo pediatra. Doctor Mier, es un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Diane. Para mí es un placer la invitación. Bueno, vamos a comenzar con Audelia para que nos platique un poquito acerca del panorama de la cardiopatía congénita en México. Audelia, usted como mamá de un pequeño que nació con una cardiopatía congénita y que afortunadamente fue detectada oportunamente y pudo recibir el tratamiento necesario, ¿cuál es el panorama de la cardiopatía congénita en estos momentos en México? Bien, fíjate, Diane, que el panorama de las cardiopatías en México, realmente hablando antes de la pandemia y ahora durante post-pandemia, pues si antes no era muy alentador, ahora menos. Antes del 2020, en el 2019, se tenía una cobertura estimada del 50% de los pacientes que cada año nacen y requieren un tratamiento oportuno. A partir de la pandemia hay estimaciones, y lo aclaro, así estimaciones porque no existen datos precisos a nivel nacional, de que pudo haber caído esta cobertura hasta solamente un 15% de los niños que requieren un tratamiento. Esto pues por la reconversión hospitalaria que el país ha tenido que emigrar debido a la pandemia. Sin embargo, las cardiopatías congénitas, bueno, aquí hay dos médicos expertos que pueden hablar del tema, pero pues involucra, además de una necesidad de un diagnóstico a tiempo, pues que camine hacia un diagnóstico, pero hacia una solución para que no se compliquen las cosas del niño. Entonces, actualmente, pues las cardiopatías congénitas en México enfrentan un camino muy difícil porque, pues si ya, como te lo dije antes, ya venían saturados los servicios de salud en el país, pues ahora con esta situación las listas de espera se han crecido enormemente. En Corazón de Niño hicimos algunas estimaciones de cuántos niños podrían estar en lista de espera o cómo pudo haber cerrado el 2020 y estimamos que son 30,000 pacientes. Eso significaría, cruzando los números con los recursos hospitalarios que se tienen, de la capacidad hasta antes de la pandemia, significarían 5 años de espera. Quiere decir que si a un niño le dicen que hoy necesita una cirugía, quizá le toque en 5 años más. Yo creo que de todos los problemas de salud que tiene el país, las cardiopatías congénitas deben de ser puestas como prioritarias porque justamente un niño atendido adecuadamente, pues es un futuro adulto con salud, con independencia y productivo para el país, y que una persona pues tenga ese derecho a la vida, a la salud y que pueda realizar sus propios sueños. Cierro diciéndote que como mamá yo puedo decir que sí se puede, y eso lo vivo en casa y doy gracias a Dios por ello, y por eso es que hemos decidido compartir lo aprendido a través de la sociedad civil organizada. Audelia Villarreal, presidenta de la Fundación Corazón de Niño, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con los médicos acerca de los distintos tipos de cardiopatía congénita, sus alcances y todo lo que nosotros como papás podemos hacer para que se logre establecer un diagnóstico y nuestros pequeños contribuyan a recibir el tratamiento apropiado lo más rápido posible. Volvemos.
MediExcel Health Plan ofrece seguro médico a empresas en San Diego. La atención médica es facilitada en el Hospital Excel en Tijuana a través de su red médica en Mexicali y Tecate. MediExcel cubre servicio de emergencia en San Diego y a nivel mundial. Las empresas eligen a MediExcel como un seguro médico accesible que permite que sus empleados cubran a sus familias con atención de alta calidad en México con primas más asequibles. Para mayor información, llame al 619-421-1659. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos platicando acerca de la cardiopatía congénita y dentro de la cardiopatía congénita hay un grupo de padecimientos que conforman las llamadas cardiopatías congénitas críticas. Doctor Mier, explíquenos por favor qué es la cardiopatía congénita crítica. ¿Cómo estás, Diane? Sí, mira, el grupo de cardiopatías congénitas que nosotros denominamos críticas es un grupo diverso, heterogéneo de cardiopatías congénitas y afecciones congénitas del corazón que tienen en común la necesidad de poner al niño en condiciones críticas de salud y que ameritan ser tratadas idealmente en el primer mes de vida, porque de otra forma el paciente desafortunadamente va a fallecer si es que no las diagnosticamos y tratamos antes de esa edad. Doctor, este tipo de cardiopatías congénitas se puede diagnosticar al momento del nacimiento, antes de que el bebé sea dado de alta del hospital. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es correcto. De manera rutinaria, de manera general, todos los pediatras, los cardiólogos, basamos el diagnóstico de las cardiopatías congénitas basado en un término que nosotros llamamos cianosis, que es la coloración azul de la piel, y otro que es el famoso soplo cardíaco que escuchamos con el estetoscopio, ¿no? O sea, los podemos diagnosticar con la exploración. Sin embargo, muchos de estos niños con cardiopatías congénitas críticas, los primeros días de vida, cuando todavía están en los hospitales, pueden no tener ni soplo cardíaco o pueden no tener esta coloración característica azul y entonces pueden irse de alta sin un diagnóstico correcto. Por eso es que de manera reciente, y digo de manera reciente, 10 años en el mundo se está impulsando a la oximetría de pulso como un estudio diagnóstico precoz de este tipo de cardiopatías congénitas críticas. Ahora, estos oxímetros de pulso para poder realmente tomar una medición adecuada en los bebés que se mueven, que pueden tener tal vez las extremidades frías, requieren de cierto tipo de dispositivo para poder tener una medición precisa. ¿Qué tipo de dispositivo se recomienda? Y usted, de hecho, ha hecho un estudio a este respecto en México para hablar de la importancia del tamiz cardíaco, tamiz cardiológico neonatal. Así es, se tiene que hacer con oxímetros especiales. Estos oxímetros especiales se llaman oxímetros tolerantes de movimiento con capacidad de medir la saturación en condiciones de baja perfusión. Significa, todos ahora tenemos un oxímetro en nuestra casa por cuestiones de la pandemia, pero el realizar la oximetría en los recién nacidos con estos oxímetros no necesariamente va a ser correcto, nos puede dar muchísimos errores, por eso hay que hacerlo con un aparato especial, vaya. El estudio que tú bien dices, que hicimos en recién nacidos mexicanos, ocupamos 6 sedes, 6 hospitales del interior de la República a diferentes altitudes. Evaluamos la eficacia de este tamiz cardiológico en la detección de cardiopatías congénitas críticas. Y nos damos cuenta que es sumamente eficaz, al igual que lo publicado, digamos, en la literatura mundial, pero creo que la relevancia del hacerlo rutinariamente en nuestro país sería mucho mayor a lo publicado por series internacionales, porque nosotros en nuestro país, desafortunadamente, nuestra tasa de diagnóstico prenatal antes del nacimiento es muy baja. Entonces, diagnosticarlos al momento de postnatal, creo que la relevancia en nuestro país es mucho más importante que fuera de él. Bueno, pues justamente hay una iniciativa de ley que ya fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República para realizar el tamiz cardiológico neonatal a todos los recién nacidos de México antes de que sean dados de alta del hospital. Y bueno, vamos a platicar acerca de lo que se hace después, una vez que ya se estableció el diagnóstico, qué es lo que se hace en nuestro país para atender a estos pequeños. Vamos a hablar de ello después de una pausa.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de la cardiopatía congénita y hace unos instantes el doctor Moisés Mier, quien ha realizado un estudio a gran escala en la República Mexicana para determinar la importancia de detectar el problema cardíaco de un recién nacido, una malformación del corazón en un recién nacido mediante la oximetría de pulso. Una vez que se establece el diagnóstico, doctora Jiménez, ¿qué es lo que se hace con estos pequeños? ¿Se sabe entonces ya que el bebé tiene una malformación cardíaca? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Muy bien. En el tamiz cardíaco lo que realizamos es la oximetría de pulso, como ya lo explicó perfectamente el doctor Mier, y encontramos un dato indirecto de hipoxemia, lo que llamamos baja oxigenación en la sangre. Es eso entonces un dato indirecto de una probable cardiopatía congénita crítica. Cuando el tamiz cardíaco ya realizado a cualquier recién nacido de término aparentemente sano da positivo, entonces lo que se debe de realizar en todos los casos es una evaluación por el cardiólogo pediatra, tanto clínica como primeramente por auxiliares del diagnóstico, electrocardiograma, radiografía de tórax, pero básico es el ecocardiograma. Mediante la realización de ecocardiograma es como nosotros estudiamos la anatomía y la función del corazón de los pequeños y entonces podemos diagnosticar o en su caso descartar una cardiopatía congénita. De ahí, ¿qué sucede? Una vez que nosotros diagnosticamos una cardiopatía congénita crítica, el siguiente paso es determinar el tipo, determinar el estado clínico en ese momento del paciente y saber si es candidato para las próximas horas a cateterismo cardíaco o a cirugía, ya sea corazón abierto o mediante la incisión de alguna parte del tórax, generalmente parte lateral izquierda o parte lateral derecha, dependiendo del caso específico. ¿Cómo se clasifica la cardiopatía congénita, doctora? Hay varias clasificaciones de las cardiopatías congénitas. Hay alguna, como en este caso, algo sencilla y didáctica, cardiopatías congénitas simples y cardiopatías congénitas complejas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la dependencia de una estructura llamada conducto arterioso para que el paciente pueda vivir. Este es en el caso de las cardiopatías congénitas críticas. Y otra diferencia sustancial es que estas últimas van a requerir en el primer mes de vida algún tipo de intervención, ya sea cateterismo cardíaco o cirugía, como lo explicaba hace un momento. Otro tipo de clasificación también es la clínica en cardiopatías congénitas con cianosis, o sea, coloración azul o morada de la piel o de las mucosas, y sin cianosis, y de ahí se desprenden otras subclasificaciones, ¿no? Con flujo pulmonar, aumento del flujo hacia los vasos pulmonares o que este sea normal. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando a este respecto. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Nuestro tema hoy es la cardiopatía congénita, la importancia de diagnosticarla oportunamente antes de que el bebé sea dado de alta del hospital después de nacer. Y la doctora Jiménez tiene unos datos impresionantes en relación con lo común que es el problema cardíaco en los niños y cómo representa una causa importante de mortalidad. Doctora Jiménez, por favor, compártanos estos datos que nos platicaba fuera del aire. Sí, nosotros lo dividimos, ¿no?, por grupos de edad, porque realmente la morbimortalidad cambia, ¿no? En menores de 5 años, la segunda causa de morbimortalidad en los niños, y esto en menores de 1 año todavía, es precisamente las malformaciones cardiovasculares del corazón. Si nos vamos a el grupo de edad de mayores de 5 años, entonces se nos invierte un poquito esta estadística y entran los niños con cáncer, ¿no? Aquí como que van de la mano.
Entonces, la segunda causa de morbimortalidad en este segundo grupo de edad precisamente son los padecimientos hemato-oncológicos en los niños, pero si nos damos cuenta de los supervivientes de cáncer infantil, la segunda causa de morbimortalidad en ellos, pues también son alteraciones cardiovasculares secundarias a la quimio y a la radioterapia, nada más por debajo de otro tipo de cáncer o de la reincidencia del primario. Doctor Mier, explíquenos por favor, como papás, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos un bebé? ¿De qué manera podemos asegurarnos de que nuestro bebé, al ser dado de alta después de nacer, está sano, no tiene una malformación cardíaca? ¿Qué es lo que nosotros podemos solicitar al médico o al pediatra? ¿Y en qué momento es recomendable realizar esta oximetría de pulso con tecnología de extracción de señal en nuestro bebé? La forma más fácil y yo diría certeza de tener la confianza, la seguridad que nuestro hijo está sano, yo diría que es hacer un tamiz cardiológico neonatal. La edad ideal para hacer este tamiz es después de las 24 horas de vida, pero siempre tiene que hacerse antes del egreso hospitalario. Siempre el bebé no debería de dejar el hospital donde nació sin tener un tamiz cardiológico neonatal. Si el tamiz cardiológico neonatal sale positivo, como dijo la doctora Jiménez, no necesariamente significa que el bebé está enfermo del corazón. Habrá que hacer más estudios avanzados por el cardiólogo pediatra para confirmar esta sospecha. Pero lo importante es que si el tamiz sale negativo, en el 99.9% de los casos podemos estar seguros que nuestro hijo no tiene una cardiopatía congénita crítica, de estas graves que estamos hablando. Entonces yo creo que sería lo primero que el papá tendría que decir, pedir que se le haga al niño el tamiz cardiológico neonatal. Cada vez son más los hospitales del país que tienen esta tecnología, que están realizando esto, entonces se podrían hacer. Y si por algún motivo el hospital donde nació no tienen esta tecnología, no tienen esto, el niño, bueno, ni modo, que lo den de alta, pero buscar cuanto antes algún centro donde sí puedan hacerle esto y entonces tener la confianza, la tranquilidad como padres que nuestro hijo está sano a este nivel, vaya. Doctora Jiménez, hay estados de la República donde sí es obligatorio, donde todos los bebés que nacen sí van a tener un tamiz cardiológico antes de ser dados de alta del hospital, ¿no? Correcto. Sí, el único estado de la República en donde está legislado, mucho ojo, legislado es Baja California Sur. Esto es a partir de 2015. Precisamente la Fundación Ayuda a Corazón de Niño AC trabajó muy de la mano con el DIF estatal y el sector salud también local para impulsar esta iniciativa. Y hay otros estados de la República en donde es obligatorio, pero por medio del sector salud, todavía no mediante una ley. Entonces, actualmente, y bueno, desde el 2018 se está trabajando en la legislación. En 2018 se trabajó en Cámara de Senadores. La entonces senadora Lupita Saldaña apoyó esa iniciativa para la modificación del artículo 61 de la Ley General de Salud para incluir al tamiz cardíaco neonatal. En marzo de 2019 fue votado positivo en el Senado de la República, se turnó a Cámara de Diputados y actualmente la senadora Audelia Villarreal está trabajando muy de cerca en Cámara de Diputados para que ya pronto se vote y esperemos voto positivo al respecto. Ojalá así sea, porque esto, doctor Mier, pues permitiría que todos los niños de México, que todos los pequeños, sin importar el hospital en el que nacen, sin importar el nivel socioeconómico que tengan y las posibilidades de sus papás de solicitar este estudio en un hospital privado, todos los hospitales de la República contarían con este oxímetro de pulso para poderles realizar el tamiz cardiológico a los niños y, bueno, pues se destinarían justamente los recursos, la persona que haría, porque además es algo muy sencillo, ¿no, doctor? ¿Cómo se realiza el tamiz cardiológico? Así es, bien. Como bien lo dices, Diana, es algo muy sencillo. Consiste en poner un sensor, es como un pequeño brazalete que abraza. Se tiene que poner primero en la mano derecha, esperar a que el oxímetro mida la saturación, hace el promedio de saturación durante 1 minuto y una vez que termina de medir la saturación en la mano derecha, hay que ponerlo en cualquiera de los pies. Izquierdo o derecho es indistinto, pero siempre en cualquiera de los pies.
Para que sea negativo, para que el bebé, digamos, es un bebé sano, tiene que tener una saturación de al menos 95 puntos porcentuales en cualquiera de las extremidades, mano o pie, y que la diferencia entre mano o pie sea menor o igual de 3 puntos porcentuales. Si no cumple estos requisitos en 3 determinaciones, una inicial y 2 repeticiones, digamos, 2 segundas o prolongadas, el paciente se considera que el tamiz es positivo y tiene que hacerse estudios más avanzados. Como bien lo dice, entonces es un estudio no invasivo, no doloroso para el bebé, nos toma 3-4 minutos hacerlo. Pues vale la pena que nosotros como papás lo solicitemos. Si es que van a tener un bebé, es importante que dialoguen con su ginecobstetra y con el pediatra que va a recibir al bebé, con el neonatólogo, para que le realicen el tamiz cardiológico neonatal a su pequeño y salgan del hospital con la tranquilidad de que su pequeñito está totalmente sano. Muchísimas gracias, doctora Jiménez, doctor Mier, muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto muchas gracias a ustedes por el favor de su atención y a mis compañeros en Televisa Tijuana por el apoyo siempre incondicional. Gracias, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.